Estimadas y estimados estudiantes de la asignatura Educación Comparada, código 00158, bienvenidos, bienvenidas a este segundo, video o tutorial sobre la unidad didáctica de la asignatura. En este caso vamos a enfocarnos, como lo pueden ver, en el capítulo número 2, esperando pues aclararles todo el panorama que se relaciona con los enfoques científicos que precisamente influyen para el desarrollo de la educación comparada. Este capítulo número 2, como se los indicaba, tiene como temática la diversidad de los enfoques científicos. Está muy centrado en analizar cuáles han sido las principales perspectivas epistemológicas que han influido para el desarrollo de la educación comparada. Presenta 5 secciones claramente definidas. La primera habla de algunos enfoques que a criterio del autor han sido inadecuados al momento de desarrollar la educación comparada. La segunda parte, habla de otros enfoques que han sido muy específicos para la educación comparada y por lo que uno interpreta del autor, pues quizás es conveniente irlo superando y más bien centrarse en lo que la tercera parte trata, que son enfoques científicos generales. Es decir, todos este tipo de métodos, de paradigmas, de perspectivas que han venido influyendo no solamente a un campo como el de la educación comparada, sino en general a las ciencias sociales y a las mismas ciencias naturales. La cuarta parte resume el tema de lo que sería el enfoque moderno sistémico, que se infiere en la lectura que será el enfoque sobre el cual va a orbitar todo el desarrollo de la obra, y así lo vamos a confirmar en los capítulos 3 y 4. Y finalmente, hay una reflexión sobre el papel y la utilidad de los enfoques. Comencemos entonces con la primera parte, que es esta parte que se refiere a los enfoques inadecuados. Olivera destaca dos. El primero de ellos, él los denomina enfoques de metodologías que se usan en cualquier ciencia. Entonces, son enfoques que se trabajan para efectos de análisis, de evaluación y otras cosas. Él menciona el deductivo, inductivo, analítico y sintético. Y reiteramos, considera que estos enfoques no son tan pertinentes al momento de desarrollar algún estudio de educación comparada. Lo mismo sucede con los enfoques que él también dice tienden mucho a referirse más bien en ciertas etapas de la investigación o el trabajo que se hace en la ciencia, como el caso del descriptivo, el tipológico, el explicativo, el interpretativo y el predictivo. Como sea, los dos tipos de enfoques, él nos indica que es mejor trascenderlos y buscar otros que nos puedan permitir llegar a mejores resultados. Así entonces, él habla de los enfoques específicos de la educación comparada. Nos presenta dos, ambos les da el nombre de dualidades, ¿verdad? Por el tema de que pues siempre tienden a hacer esa comparación, ¿verdad? El primero lo llama dualidad, globalidad muestral, que sería pues un enfoque comparativo que es clásico dentro del campo de la educación comparada. De hecho, es el que se hacía, que venían haciendo los europeos desde el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. De ahí que lo valora como un enfoque tradicional y que siempre está muy abocado a comparar los rasgos entre países, que era un poco lo que veíamos en los antecedentes del capítulo 1, para comparar, cómo está la educación, por ejemplo, de Inglaterra con respecto a la de Francia, por ahí hacer conclusiones y ver relaciones, diferencias, similitudes, en fin. Y el otro enfoque, quizás ya no tan específico, ¿verdad?, en comparar lo que pasa entre países, es el que se denomina dualidad, enfoque de problemas, enfoque total, ¿verdad?, que es el tema de asumir un problema específico y tratar, ¿verdad?, de
analizarlo a través de la comparación de cuestiones que se relacionan con un contexto un poco más amplio. Si bien son enfoques, repetimos, ¿verdad?, muy específicos de la educación comparada, el autor se decanta más bien por los que vamos a ver a continuación. Esos enfoques serían los que él denomina científicos generales, que son, digamos, todas esas corrientes, todas estas perspectivas, estas visiones, estas formas de trabajar, ¿verdad?, que vienen marcando, digamos, derroteros entre todas las ciencias, tanto sociales como naturales. Hay un primer enfoque interesante, se llama el enfoque filosófico, tiene un corte más humanista, idealista, como otros que vamos a ver más adelante. Es muy interesante porque valora, digamos así, la especificidad de la cultura de cada nación o población. Eso pues lo hace bastante pertinente, por ejemplo, al momento de hacer algún estudio de naturaleza sociocultural. Y como lo menciona el autor, pues permite muy bien el tema de hacer el diseño de una investigación o inclusive poder realizar las conclusiones de la misma. Solo que las fases intermedias, por ahí el enfoque se queda corto. De ahí que entonces él prosigue exponiendo otros enfoques. El segundo enfoque de estos enfoques científicos generales es el que el autor denomina histórico y cultural, que en realidad es como una especie de fusión, ¿verdad?, entre lo que sería el enfoque de trabajo del campo de la historia con el enfoque de trabajo de ciertos ámbitos que se enfocan en el estudio de la cultura, ¿verdad? De ahí que pues al final tienden a ser enfoques complementarios y ahí su nombre, ¿verdad?, histórico y cultural. Al igual que el filosófico, es un enfoque humanista, idealista, muy propio, ¿no?, de ciencias humanas, de ciencias sociales, de humanidades. Y bueno, en lo que es la parte histórica, vean ustedes que el enfoque, bueno, trata de centrarse en fenómenos educativos, sobre todo, bueno, analizando las causas que estos fenómenos tienen en el pasado. Y la parte cultural, pues analiza fundamentalmente el tema más contextual, ¿verdad?, de estos fenómenos educativos. Obviamente este es un enfoque que, de acuerdo a lo que el autor menciona, es un poco más integral, más amplio que el enfoque filosófico que vimos con antelación. Luego viene el enfoque que se denomina empírico positivista, ya es el enfoque ese duro de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, obviamente muy influenciado por el positivismo, ¿ok? Muy centrado en este tema de lo medible, ¿verdad?, lo mesurable, lo que pueda ser cuantificado, ¿verdad? Y es el enfoque clásico, ¿no?, que tiene como punto de partida siempre una hipótesis y que, bueno, incorpora métodos más experimentales o cuasi experimentales. Repetimos que sí, ya es una perspectiva, a diferencia de los anteriores, más cuantitativa. Para el caso de las ciencias sociales, también el autor destaca el enfoque que se denomina funcionalista. Viene de esta corriente del funcionalismo estructural, que es una corriente, bueno, que por ejemplo en la sociología se reconoce mucho por haber sido un poco el origen, ¿no?, de esa ciencia social. Y se plantea ese propósito, ¿no?, de poder entender cómo es que funciona, por ejemplo, un sistema, ¿verdad?, teniendo en cuenta de que cada uno de esos componentes, de los elementos que lo integran, va a cumplir una función, y que por lo tanto, bueno, el enfoque de ahí trae su nombre, funcionalista, es explicar cómo va funcionando, repito, ese sistema o el fenómeno que se está estudiando, cuál es la función que cumplen cada uno de sus componentes, ¿verdad?, cómo es que se interrelacionan, pero sí entendiendo que el enfoque nunca hace críticas, nunca hace cuestionamientos al fenómeno que se está estudiando, simplemente describir su funcionamiento. Y bueno, eso pues lo hace un enfoque muy poco crítico, ¿verdad?, porque
no analiza el conflicto y el cambio social que, por ejemplo, los fenómenos sociales como la educación siempre te van a presentar. Así que en respuesta al funcionalismo y al mismo idealismo que vimos de los primeros dos autores, aparece el enfoque dialéctico marxista. Este es un enfoque ya crítico, ¿verdad? Muy centrado en el tema del cambio histórico, ¿sí? De que las cosas evolucionan, tienen su progresión, ¿verdad? No es que se mantiene en un continuum como lo pretende ver un enfoque como el funcionalismo o el mismo positivismo, ¿verdad? Este enfoque ya sí emplea el método dialéctico materialista, ¿verdad? Muy concentrado, repetimos, en ver contradicciones, en ver los cambios, los conflictos, ¿verdad? Y bueno, se le denomina materialista porque sí está muy enfocado en cómo el tema económico determina, ¿no? El desarrollo de ciertos fenómenos. De ahí que vamos a ver que el enfoque se fundamenta en leyes, ¿verdad? Que son propias de la dialéctica. Por ejemplo, la ley está en movimiento, o sea, a partir del hecho de que todo cambia. La ley de la interacción, ¿verdad? Como pues todo dentro de un fenómeno, todos sus componentes ejercen una influencia. La ley de la contradicción, ¿verdad? Y repetimos, es este tema, ¿no? De que sea como sea, dentro de un fenómeno siempre vamos a ver elementos en conflicto, ¿verdad? Y la ley de la transformación de la cantidad en calidad, que es un poco esa idea de cómo los fenómenos evolucionan, ¿verdad? Y muchas veces de manera abrupta, precisamente por esa conflictividad, por el movimiento, bueno, por toda esta aplicación de las leyes de la dialéctica. Ahora, el último enfoque que trata el autor dentro de estos enfoques científicos generales es el que él denomina moderno enfoque sistémico. Es un enfoque que viene de la teoría general de los sistemas, cibernética, que parte de la idea, ¿no? De que de alguna manera lo que vemos en la realidad funciona como un sistema, es decir, es un conjunto, un orden, un todo, componentes, partes que tienen determinados rasgos, determinadas características, que tienen efectos, que están totalmente interconectadas, interrelacionadas, y que bueno, es muy importante, ¿verdad?, poder abocarse a analizar cómo se da esa interacción, teniendo en cuenta, qué sé yo, insumos, procesos, productos, porque el moderno enfoque sistémico habla de sistemas abiertos. Así que bueno, la educación se plantea como un sistema abierto, ¿verdad?, que tiene influencias del entorno, ¿verdad?, determinados componentes del entorno, y que a su vez influyen en ese entorno. Así que bueno, ese va a ser el enfoque de fondo que va a trabajar el autor, y que ya más en detalle, con más calma, se estudiará propiamente en los capítulos 3 y 4. De esta manera, entonces, hacemos esta síntesis del capítulo número 2. Sí, tener muy claro, ¿no?, la importancia que tiene siempre un enfoque científico para el desarrollo de un campo de estudio como la educación comparada, ¿no?, porque el enfoque te brinda una visión, una orientación de lo que se debe hacer, de cómo se debe de hacer el planteamiento inicial de una investigación, de cuáles son los instrumentos a utilizar, de qué método seguir, en fin, ¿verdad? Es una guía muy importante siempre para la persona que investiga, o en este caso la persona que está desarrollando la educación comparada. Por eso es importante ya lo que se va a tratar en el capítulo 3, muy centrado en esa naturaleza científica que precisamente presenta la educación comparada. Muchas gracias, saludos cordiales.